Amada iglesia, una vez más, damos gracias al Señor por estar acá. Efesios capítulo 4. Tengo un par de semanas meditando en estas verdades, contemplando realidades obvias acerca de la humanidad. Y me parece bueno el poder estudiar algunos aspectos principales de lo que es esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4. Hoy quiero estar refiriéndome al tema que hemos titulado El andar del hombre que vive sin Cristo, de aquel que vive con Cristo. El andar del hombre que vive sin Cristo, de aquel que vive con Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 25. Aunque no voy a predicar del 25, pero para que entienda cuál es la línea que lleva aquí el Señor por medio del apóstol Pablo, permítame darle lectura, usted siga con su vista. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nótese lo que dice ahora el versículo 20-21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y del versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo entra a desarrollar una serie de verdades prácticas que implica lo que significa el haber dejado al viejo hombre y ahora tener el nuevo hombre. Por eso dice el 25, por lo cual, es decir, debido a esto, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y así sigue la carta enumerando una cantidad grande de prácticas que se deben de dejar, olvidar, dejar atrás. Padre, en esta mañana, con temor y temblor, abrimos su palabra santa, su palabra preciosa, su palabra bendita, la revelación perfecta, especial, dada de usted a los hombres, para que por medio de ella podamos entender lo que usted quiere, lo que usted pide del hombre y las expectativas que usted tiene en relación a su pueblo, a sus hijos, a los que creen en usted. Bendiga este tiempo, ayúdenos, dándonos libertad para explicar, para exponer estas verdades de una manera clara,
de una manera diáfana, de una manera transparente, de una manera que exhorte, de una manera que edifique a su pueblo. Gracias. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? ¿Cómo es el andar del hombre que vive con Cristo, que vive con fe, que vive con Dios, que vive con esperanza? ¿Cómo es el andar, el vivir del creyente? ¿Cómo es el andar, el vivir de aquel hombre, aquel ser humano que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? Aquel que no es creyente. Trataremos de desarrollar este tema, parte del tema, en la mañana y en la tarde, y seguiremos el próximo domingo. Amados, esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, de Éfeso, es una epístola que nos enseña cuál debe ser el andar del creyente. Por ejemplo, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación, la cual fuisteis llamados. Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros. Efesios 5:2, y andad en amor. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos, son cortos. Esta es una carta práctica, donde los 3 primeros capítulos, como es la costumbre del apóstol Pablo, anuncia, enseña, doctrina, teoría, pero luego, ya del versículo 4 en adelante, aterriza el mensaje, de tal manera que aterrizando el mensaje, trae ilustraciones prácticas para llamar nuestra atención, de tal manera que no solamente sea enseñado, sea edificado nuestro intelecto, sino que de manera especial sea motivada nuestra voluntad a hacer lo que la palabra nos enseña. Porque, hermanos, amados, nosotros predicamos no para apelar a tu intelecto solamente. No enseñamos solamente para que tú te llenes de un conocimiento teórico que está allá arriba y no aterriza. Esta iglesia, como muchas que podemos conocer, se caracteriza porque la teoría, la teología, la enseñanza que viene de Dios, no solamente se enseña para apelar a la mente, sino para apelar de manera especial a nuestra voluntad, para que motive nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Porque allí está la bendición, allí está el logro, la victoria de aquel que vive con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. El comentarista Ernest Trenchard habla de que Pablo nos presenta en esta carta la gran obra, el gran trabajo de Dios a favor de los escogidos por Cristo, escogidos en Cristo, escogidos por creer en Cristo, valga la redundancia, escogidos por creer en Cristo. Señala en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, exhortando a los creyentes a andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados en Cristo. Luego, versículos 4 en adelante, hasta el 16 y el 15, el Señor, por medio del apóstol Pablo,
pasa necesariamente por varias enseñanzas útiles de carácter ministerial práctico en relación al llamado a servirle a Él por medio de un llamado personal. Luego entonces, al entrar al versículo 17 del capítulo 4 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo entra de manera categórica, de manera determinada a mostrar el andar cristiano, para mostrar al mundo como testimonio al mundo. Y en su estilo paulino nos muestra una serie de ejemplos por medio de contrastes entre las características del viejo hombre, las cuales debemos de rechazar, y las características del nuevo hombre, las cuales debemos de seguir, perseguir, adoptar, incrementar a nuestra vida. Es decir, antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Antes mi vida era vana, ahora hay plenitud de vida. Antes la ira y la malicia reinaban nuestras relaciones, ahora ha de ser el amor y la benignidad. Antes estábamos sumergidos en la maldad, ahora sumergidos en la bondad, en las cosas de bien. Antes nuestras mentes, corazones y cuerpos controlados y contaminados con toda clase de impureza. Ahora es la santidad la marca de Dios en Cristo para nosotros. Antes nuestras vidas estaban llenas de vanidades, de insensateces, de engaños y mentiras. Ahora hemos de andar en la verdad, justicia, amor y sabiduría divina. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta carta lo resume 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el concepto, eso es el valor, eso es lo que Pablo quiere enseñarnos en esta carta. De modo que si alguno está en Cristo, vive con Cristo, ha entregado su vida a Cristo, vive con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza, entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es la otra parte? Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. ¿Alguien dice amén? Esa es la verdad que el apóstol Pablo nos quiere mostrar acá. Así que, entre los versículos 17 al 24, nos encontramos con una descripción gráfica, objetiva, práctica, de cómo es el andar del hombre sin Cristo, fuera de Cristo, del hombre inconverso, y cómo debería ser el andar del hombre con Cristo, en Cristo el creyente, es decir, cómo sería el vivir del uno y del otro. Observe conmigo, por favor, versículos 17 al 21. En los versículos 17 al 21 es lo que me voy a concentrar en este día. En la mañana y en la tarde. Creo que sería útil para usted, sería bueno para usted que pudiese anotar, marcar las implicaciones, las características, las señales de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel matrimonio, de aquella familia, de aquella sociedad que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. El comentario Biblia Plus indica acertadamente que hay 4 detalles, 4 características que existen y manejan y controlan al hombre sin Cristo, a la sociedad sin Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y mire la primera característica de aquel que vive sin Cristo. Primero, que andan
en la vanidad de su mente. La primera característica. La segunda característica, versículo 18, que teniendo el entendimiento entenebrecido. La segunda característica. La tercera característica, como consecuencia de las dos primeras, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué son ajenos a la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Como consecuencia de estas tres características, permítame leerle qué es lo que sucede con estas gentes que tienen vanidad en sus mentes, el entendimiento entenebrecido, alejados, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué sucede con esta gente? Versículo 19. Y aquí está lo trágico. Y aquí está lo difícil. Y aquí está lo horroroso, lo horrible de una vida que vive con su mente vana, con entendimiento entenebrecido, ajenos de Dios. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hoy en esta mañana me estaré refiriendo a los versículos 17 y 18 y dando algunas breves pinceladas de lo que es el versículo 19, pero el 19 lo dejaremos para la tarde, porque el material es vasto, el material es extenso. Efesios 4, 17 entonces. Esto pues, primera frase, esto pues. Esta frase, estas dos pequeñas palabras hacen conexión directa no solo con los gloriosos privilegios doctrinales, espirituales establecidos en los tres primeros capítulos, sino también hacen una conexión con el alto llamado de un cuerpo unificado y maduro, como se describe en Efesios capítulo 4 en adelante. Y que debido a este elevado llamamiento debemos andar, debemos vivir de manera digna al llamado que nos hizo Cristo, lo cual es diferente a cómo vive el mundo que nos rodea, a cómo vivíamos antes, sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. El comentarista que estaba yo mirando, que me enseña sobre esto, cuando esta frase dice, esto pues digo y requiero en el Señor, está uniendo el apóstol Pablo su propia vida como apóstol, como inspirado de Dios. Yo digo, pero también añade, y requiero en el Señor, implicando con esto que hay una unidad inequívoca, incuestionable, entre lo que Pablo enseña y lo que el Espíritu de Dios enseña, lo que el Señor enseña, lo que Pablo está tratando de decir, parafraseando esta segunda parte, sería, afirmo yo, juntamente con el Señor. Es decir, la autoridad apostólica de Pablo se une en exhortación a la autoridad divina del Cristo de la gloria, del Señor, o la autoridad divina, la supremacía de Cristo sobre todo. Y se une entonces este mensaje para que el apóstol Pablo pudiese dar bien a entender que lo que está enseñando es en unidad entre su persona como apóstol, como enviado de Dios, como hombre de Dios, con autoridad de Dios, unida a la autoridad de Cristo, exhortando por medio de la exhortación del Señor en el nombre y por la autoridad del Señor. Entonces, unamos la frase. Esto pues digo
y requiero en el Señor. La pregunta obvia para comenzar el tema es, ¿qué exhorta? ¿Qué requiere? ¿Qué demanda? ¿Qué pide el Señor por medio del apóstol Pablo a los efesios? Porque vuelvo a repetir, esto pues digo y requiero en el Señor, que es lo que requiere en autoridad apostólica el apóstol Pablo, con la autoridad divina del Cristo de la gloria. Esto pues digo y requiero en el Señor. Primero, bueno, no coloquemos primero porque yo lo puse más acá, es que ya no andéis como los otros gentiles. La exhortación a los efesios es que ya no podían seguir viviendo como los otros gentiles. Eso implica que los concurrentes a la iglesia de la ciudad de Éfeso, en su mayoría, no eran judíos, eran creyentes. Y el Señor y el apóstol Pablo, en autoridad apostólica, exhortaba a la iglesia en Éfeso a que no anduvieran igual que los otros creyentes, o sea, que los otros gentiles. Es decir, que no viviesen de acuerdo a los gentiles que estaban sin Cristo, porque ellos, la iglesia en Éfeso, eran gentiles con Cristo, y los de afuera eran gentiles sin Cristo. ¿Será que habían algunos infiltrados dentro de la iglesia? ¿Será que habiendo nuevos creyentes, todavía habían algunos o varios que andaban en vieja vida, viviendo como los gentiles sin Cristo, siendo gentiles creyentes? ¿Será que en nuestras iglesias sucede algo parecido? Porque aquí todos nos vemos lindos con nuestra corbatita, y aunque sea sin corbata, igual se ven bonitos, elegantes, limpiecitos, olorositos, adornados con sus cositas. Y todos nos vemos bonitos. Pero ¿será que también, al igual que en el tiempo del apóstol Pablo, donde el Señor por medio del apóstol Pablo consideró justo y necesario dirigir este mensaje, estas verdades a la iglesia, porque había dentro de la iglesia quizás algunos infiltrados y algunos creyentes de verdad, pero que seguían viviendo como si no fuesen creyentes? ¿Será que hoy día en nuestras iglesias suceda lo mismo? Y estamos contentos con su presencia, de todas maneras, como decía un comediante por allí. De todas maneras estamos contentos con su presencia. Eso implica que hay un grado de deseo, de anhelo, de motivación, de querer entender y comprender. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Y por eso que participamos activamente de muchas cosas, porque reconocemos que necesitamos de todo esto. Pero con este tipo de enseñanzas que el Señor dirigió al apóstol Pablo, podemos traer luz a aquellas vidas que están confundidas, aquellas vidas que creyendo ser no son, o aquellos que siendo actúan como si no fueran. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, en la vida de todo ser humano hay un antes y hay un después, como prediqué tiempo atrás. Hay un problema con todo esto. Un comentarista dice esto, uno que se llama en inglés Enduring Word,
dice, el problema es que los cristianos tenemos una tendencia constante a mostrar al mundo que después de todo no somos tan diferentes. ¿Me explico? Voy a repetir. El problema es que habemos muchos creyentes que tenemos una tendencia constante a mostrar al mundo, aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, que al final, después de todo, oye, no somos tan diferentes con los de afuera. Pero esto suele ser un esfuerzo equivocado y se hace por ganarse el respeto o la aprobación del mundo. Y eso está equivocado. Esto no es evangelismo. Por lo tanto, esta actitud de querer mostrar al mundo que no somos tan diferentes es una actitud que tenemos que rechazar, que tenemos que dejar afuera. Repito, no es evangelismo. Esta actitud, esta acción debe resistirse a toda costa, porque el objetivo en sí mismo es inalcanzable y no es bíblico. Porque verdaderamente sí somos diferentes. Repito, sí somos diferentes. A la edad de 18 años, el Señor me llamó por su gracia preveniente, por su gracia preventiva, iluminó mi vida, alcanzó mi vida, capacitó mi vida, libertó mi vida para creer en Cristo. Y yo necesitaba esa realidad que se me estaba presentando por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, porque yo necesitaba cambios en mi vida. Y una cosa drástica y categórica fue la que a mí me impresionó. A la edad de 18 años ya ha llovido mucho, ya ha nevado mucho y la nieve ya se me queda ya en la cara. En ese tiempo yo miré a mi hermano 4 años mayor que yo y hago esa diferencia o esa salvedad, porque yo soy el menor de 11 hermanos, 12 con una prima hermana criada. Por lo tanto, yo soy el menor con un mellizo. Pero yo vi a mi hermano mayor, 4 años que yo, lo vi viajando de Miami hacia Chile y lo vi tan cambiado y lo vi tan diferente, porque de alguna manera compartíamos nuestras fiestas, compartíamos nuestra vida mundanal, trivial y pasajera. Y compartíamos todo lo que el mundo nos había enseñado, que pareciera ser que todo estaba bien. Pero cuando veo a mi hermano llegar de Miami con una vida nueva, con una vida cambiada, con una vida diferente, se notaba el gozo que había en él. Y luego que descubrí que iba tan contento a una iglesia evangélica, a una iglesia canuta, en Chile a los evangélicos se les dice, y ahí está mi hermana Solange, que es chilena, a los evangélicos se les dice canutos. No entre más viejo, más bruto. No señor, ningún. Canutos por uno de los primeros misioneros americanos que llegó a Chile, de apellido Canut. Entonces, Canuto, oye Canuto, y quedamos como Canuto. Pero yo vi a mi hermano ir a una iglesita de madera, chiquita, donde afuera tenía un letrero que yo me lo aprendí de memoria, donde decía, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar, porque yo vivo leyendo letreros en la calle. Me lo aprendí, pero no lo entendía. Y cuando vi a mi hermano que llegó con una vida cambiada, renovada, con gozo, con entusiasmo, llevando su guitarra para la iglesia, lo vi tan cambiado, lo vi tan diferente, y como yo anhelaba esa diferencia, y como yo anhelaba ese cambio, lo seguí. Y ese día domingo, el Señor tenía un mensaje para mí. Ya yo había rendido mi vida a Cristo.
tiempo atrás, pero no me congregaba. Sí, había rendido mi vida a Cristo, sí, era salvo, pero aprendí a congregarme. Si yo no hubiera visto a mi hermano cambiado, transformado, yo no hubiera ido a ninguna parte con él. Por eso que este concepto evangélico de tratar de mostrar al mundo que no somos tan diferentes es erróneo, es incorrecto. Óigame, somos diferentes. Tenemos un nuevo Dios, tenemos un nuevo Señor, tenemos una nueva forma de pensar, tenemos una nueva forma de actuar, tenemos amistades diferentes, tenemos una iglesia diferente, tenemos un rumbo diferente y vamos a un lugar eterno diferente. ¿Alguien dice amén? Somos diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo se hizo nuevo. Tenemos mente nueva, tenemos corazón nuevo, tenemos ideas nuevas, tenemos valores nuevos, tenemos principios nuevos, tenemos creencias nuevas, tenemos acciones, gustos, afectos, eternidad nueva, diferente. Óigame, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Un comentarista, Biblia Todo Comentarios, dice en relación a lo que estoy diciendo, a esta frase, que ya no andéis como los otros gentiles. Este comentario, Biblia Todo Comentario, dice: omítase, quítese la palabra otros. Dice que no está en los mejores manuscritos y que esa palabra se entró para hacer una frase más entendible, pero dice que ya no andéis como los otros gentiles. Tiene que quitarse, debería leerse que ya no andéis como los gentiles. Escúcheme, el mensaje que Pablo está dando, se lo está dando a los gentiles, que no imiten a los otros gentiles. Pero este comentarista dice: no, quítese la palabra gentiles, o sea, otros. Porque óigame, el día que usted y yo rendimos nuestra vida a Cristo, pasamos a ser una nueva clase de humanos. Ya no somos gentiles. Es una clase espiritual renacida. Porque ya no, Primera de Pedro 2, se lo voy a demostrar. ¿Qué clase de seres humanos somos? Los cristianos ya no somos ni judíos, ni tampoco somos gentiles, sino que, como dice este comentarista, hemos formado una tercera raza muy especial. Primera de Pedro, por mencionar un pasaje, porque tengo mucha información. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Y todas estas nuevas características de esta nueva raza, por decir así, ¿ok? Tiene un propósito nuevo para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas. Entonces, este comentarista, siguiendo la idea de que somos diferentes, hay que eliminar esa palabra otros gentiles. Ya no debemos ser como los gentiles y punto. Porque ya no somos gentiles, como tampoco somos judíos. Como dicen en inglés, we are born again Christian. Somos cristianos nacidos de nuevo. Punto.
nuevas criaturas. Así que los cristianos debemos de abandonar la clase de vida llevada por los gentiles, como por ejemplo los israelitas tuvieron que abandonar las costumbres de Egipto y de Canaán, cuando ya entraron definitivamente a la tierra prometida. ¿Okay? Inclusive 1 de Pedro capítulo 4 dice, para no vivir el tiempo de resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Y así como los israelitas tuvieron que abandonar las costumbres de Egipto y de Canaán, los creyentes en el Nuevo Testamento, dejando el culto a Diana de los Efesios y quemando los libros de brujería, se adaptaron, se conformaron a la nueva forma de doctrina a la cual habían sido llamados, entregados. Romanos 6:17 dice que nos conformamos a la nueva forma de doctrina a la cual fuimos entregados, fuimos llamados por la fe en Cristo. Así que de la misma manera que Israel dejó las costumbres de Egipto y de Canaán, y de la misma manera que los creyentes gentiles que se ve en el libro de los Efesios, dejaron la adoración de ídolos. En este caso, como por ejemplo, la adoración a Diana de los Efesios. Y quemando los libros, se conformaron a la nueva forma de doctrina a la cual habían sido llamados en Cristo. Quemando con esto los puentes tras de ellos, para no volver nunca más atrás. Cuenta la historia, no sé si es verdad, que creo que es Hernán Cortés, el español que llegó a México. Hernán Cortés, cuando llegó a las orillas, a las playas de la región de México, tenía un plan macabro. Después que todos los hombres bajaron del barco, y él también había bajado del barco, de los barcos, con las provisiones, con los animales, con las armas, con todo lo que traían para conquistar Nueva Tierra. Dice que de repente los hombres miraron al mar y miraron los barcos y los estaban quemando. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que no volvieran atrás. Tenemos que quemar los barcos que nos transportaban del mundo, en el mundo, y ahora que estamos en Cristo, tienes que quemarlo para que no vuelvas atrás, porque no vale la pena volver atrás, porque nada bueno se nos quedó atrás. Todo lo que se nos quedó atrás pertenece al pasado. Ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas. Así que debemos andar en amor. Efesios 5, 1 y 2. Andad como hijos de luz. 5, 8. Andéis no como necios, sino como sabios. 5, 15. Colosenses 4, 5. Andad en el Espíritu, no satisfaciendo y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5. En fin, debemos andar en el camino de salvación, cuidándola con temor y temblor. Así que Pablo comienza con estas palabras. Esto requiero y pido e insisto en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, dirigiéndose a los efesios con insistencia, invocando su autoridad como apóstol junto a la autoridad del Señor, para implorarles que no continúen conduciendo su vida como los gentiles, como los impíos, como los que no conocen a Dios, como los que no conocen a Cristo, porque debemos andar como es digno de la vocación del llamado, el cual fuimos llamados en Cristo. Así que Pablo les exhorta, les anima a que no debían, no tenían, no necesitaban seguir viviendo su vida igual que los gentiles en el mundo.
Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, ahora viene el tema. Amén. Ahora viene el tema, así que acomódese. ¿Okay? Respire profundamente porque aquí arrancamos. Que ya no andéis como los otros gentiles. La pregunta es, ¿cómo anda? ¿Cómo camina? ¿Cómo vive una persona su vida que está sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? ¿Cómo? Ahí lo dice, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y ahí usted podría colocar 2 puntos. Primero, ¿cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. Una mente vanidosa. Pastor, ¿qué implica esto? Espérese un tantito, vamos para allá. El andar de los gentiles, en primer lugar, de acuerdo a este pasaje, se caracteriza por la vanidad de su mente. Y este pensar que lleva a un actuar es vano. Pensar vanamente, actuar vanamente. Vano quiere decir vacío. Pensar vacíamente y actuar vacíamente. ¿Por qué? La siguiente frase, que no la vamos a estudiar ahora, sino un poquito más tarde, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Aquel hombre, aquella mujer, aquella sociedad que caminan, que se mueven, que viven de acuerdo a esas mentes vanas, a esas mentes vacías, tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa obscurecido. Y la oscuridad no pertenece a Dios, pertenece a Satanás, al diablo y a este mundo. ¿Por qué? Porque son ajenos de la vida de Dios. Las tres frases que vamos a estudiar esta mañana. Esto no quiere decir que el hombre en su rebelión contra Dios por causa de una vida, de una mente vana, por causa del entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios, no significa que el hombre rebelde con estas características no sea capaz de grandes logros intelectuales, sino que tenemos que entender que todos estos logros intelectuales no alcanzan la esencia de la verdadera sabiduría eterna, celestial, que viene del cielo, la cual debe de trascender lo terrenal, porque la sabiduría del mundo, de mentes vanas, de entendimiento entenebrecido y de ajenos de la vida de Dios, son mentes oscurecidas de tal manera que no trasciende lo que piensan ni lo que hacen más allá de lo terrenal. Es decir, todo es terrenal, todo es pasajero. Vanidad en su mente. La alusión es a sus objetivos frívolos, es decir, objetivos superficiales y vacíos de la vida, en la vida, y a sus deseos constantemente inestables. Es decir, estos gentiles inconversos, ajenos de Dios, mentes vanas, solamente se dedican a perseguir sombras, soplando burbujas en el aire, haciendo castillos en el aire, vidas de humo que están y no están. Usted sabe, la mayoría hemos hecho fuego y el humo aparece y así como aparece, se va. Ese es el tipo de vida característico de mentes vacías. Vidas que hacen
o que hacían cualquier cosa para que el tiempo pasara en ellos agradablemente. Vidas de papel, llevadas por el viento como las hojas del otoño. Vidas que solamente se dedican a construir castillos en el aire o castillos en la orilla del mar. ¿A cuántos les gustaba hacer casitas y muñequitos a orilla del mar? Y hacías un castillo, hacías una casa, una figurita a orilla del mar con la arena mojada, y de repente viene una ola grande y todo el trabajo se la llevó la ola. Así es la vida de una mente vacía. Hacen castillos en el aire o hacen castillos en la arena. Viene el viento o viene la ola y se lleva todo lo que hiciste. Y todo es un fracaso. Y todo es un deterioro. Y todo es un malgastar de tiempo y malgastar de recursos. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Mentes vanas. Por lo tanto, sin importarles ni considerar ni saber qué son como seres humanos, ni tampoco interesarles de dónde vienen, tampoco interesarles qué es lo que hacen aquí en la tierra, menos interesarles para dónde van después. Hay personas que no piensan en eso. Yo recuerdo una vez predicando puerta a puerta y nunca me olvido cuando predicando puerta a puerta salió una dama y le hice la pregunta normal, mire, somos evangelistas. Le hice el comentario y luego la pregunta que yo hago siempre, mire, somos evangelistas de la iglesia cristiana tal y tal y tal y tal. Y permítame hacer una pregunta. Si usted tuviese que morir hoy día, si usted tuviese que partir de este mundo hoy día, ¿está segura que va? Y cuando le estaba dando la frase me dijo, no me hable de la muerte. ¡Pum! Y me cerró la puerta. Porque no le interesaba saber qué es lo que hay después. Mentes vacías. Que no les preocupa nada de su ser, de dónde vienen, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Ayer conversábamos con el pastor Jerry y con un hermano donde hablábamos de la importancia que tenemos en Cristo de saber invertir nuestras vidas en otros. Preocuparnos por otros, enseñar a otros, dedicar a otros. Eso es parte de una vida que trasciende lo temporal porque nosotros vamos más allá. Pero aquel que vive con una mente vacía, nada le importa, no le importa ni a él mismo ni a nadie. Que andan en la vanidad de sus mentes. Vanidad. El pensamiento no es que las mentes no regeneradas estén vacías. Hermano, no hay mentes vacías verdaderamente. La vanidad de la mente implica mentes vacías, pero en realidad no es que estén vacías. Es simplemente que están llenas de cosas que no conducen a nada. Por eso son vacías. ¿Alguien aquí tiene una mente en blanco completamente vacía? ¿Conoce usted a alguien afuera que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, con mente vacía? Por lo tanto, no se refiere a que no tienen nada en la cabeza, que están en blanco. Se refiere a que lo que tienen es vacío. No es nada. Es cosas insignificantes. Cosas que no tienen verdadero valor. Cosas insípidas. ¿Por qué? Porque son vanas, son nulas. Pero como cristianos tenemos un camino y un lugar diferente y adecuado para andar, puesto por el Señor. Andad por el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y el Señor nos puso en esa dirección correcta. Por lo tanto, ahora tenemos que andar y progresar en ese camino, en esa dirección. Vanidad de su mente.
dice el comentarista de Escuela Bíblica. Esto se refiere a la ilusión vacía de la vida que piensa. Óigame bien, esto me parece fascinante lo que este comentario dice, que la vanidad de su mente se refiere a la ilusión vacía de la vida que piensa que hay satisfacción no solo en lo terrenal, sino aún hay satisfacción en el mismo pecado. Una mente vacía cree que hay satisfacción en lo que vemos, en lo que el mundo nos ofrece y nos presenta. Y no solamente el que tiene mente vacía cree que hay satisfacción en el mundo que nos rodea, sino que también hay satisfacción en el pecado que se nos enseña. Hay millones que están actuando de esta manera hoy en día. Da pena tanta juventud que ha sido esclavizada por los promotores de la inmoralidad como un estilo de vida. Esa no es la vida de felicidad que Dios ha planeado para nuestros hijos. Ese es el sendero de una persona perdida que vive con vanos y frívolos, vacíos pensamientos. Se trata de ilusiones vacías, como la ilusión óptica en el desierto, tras el agua. ¿Cuántos aquí han caminado largas horas bajo el sol y se quedan sin agua? ¿Cuántos cruzaron aquí por el desierto? No sé usted, pero a mí me tocó ver a lo lejos como que había agua. ¿A quién le ha tocado eso? ¿Quién ha vivido eso? Como que de lejos hay agua y tenemos una sed tan grande y hay ilusiones que ocurren en el cerebro que creemos que a lo lejos hay agua y vamos caminando a esa agua, pero entre más caminamos más se nos aleja y más se nos aleja y nunca llegamos al agua. Esa es la vida de una mente vana, espejismos, y nunca alcanzamos esa agua. Y vivimos toda la vida, vidas queriendo alcanzar sin alcanzar nada. Mentes vacías, mentes vanas. Las drogas, el alcohol, es otra vía de escape. Ilusiones pasajeras, engañosas, y que éstas han producido y causan un número elevado de víctimas, no solo por los daños irreversibles que pueden provocar y que provocan en el sistema interior del cuerpo humano, sistema nervioso, sino por ser el causante creciente de tanto número de víctimas de todo tipo: accidentes, incendios, choques, asesinatos, violaciones sexuales, maltrato, abuso, separación, divorcios, robos, asesinatos, cárcel, pandilla, depresión, suicidio. Porque el mundo vano, la mente vana, va tras prácticas que son ofrecimientos del mundo vano para que vayamos tras ellos, creyendo que hay satisfacción en ello. Y al final nos damos cuenta que no hay satisfacción, que lo que hay vidas perdidas, vidas derrochadas, vidas en derrotas, vidas disolutas por el desenfreno que ofrece el mundo y que lo hemos adquirido. Oh, mis hermanos, este tipo de gente nos rodea en todas partes. Y tenemos y debemos y tenemos el deber de enseñar estas verdades. ¿Cuántos han querido enseñar su vida cristiana y el gozo que tiene a personas del trabajo o familia? Pero ¿cuántas de esas personas del trabajo, amigos, familia, te escuchan y como que te quedan mirando? Este tipo está loco. A ver, levanta la mano. ¿Cuánto? ¿Sabe por qué? Porque esas mentes son vacías.
No entienden. No comprenden. Por esto requiero en el Señor que ya no andéis, que ya no viváis como viven los gentiles, en la vanidad de su mente, que nada trae. Se refiere a cosas inútiles, huecas, vacías, superficiales. Significa una mente que abriga pensamientos vacíos, sin valor e indignos. La vanidad es igual a una actitud de presunción, de vanagloria, de fatuidad, estar sin sentido moral ni espiritual. La fatuidad de la mente, es decir, la jactancia vanidosa del ser humano que vive sin Cristo, y la terquedad del corazón producen una vida que no da cabida a Dios, ni le interesa a Dios. La vida vana tiene un pensamiento dominante. La futilidad de sus vidas, es decir, son seres humanos que viven preocupados por pequeñeces, por insignificancias, por menudencias materiales, que todo se va a quedar aquí. Produciendo, obviamente hablando, pequeñeces, menudencias que no sirven para nada, que no trascienden lo terrenal, que no trascienden lo temporal. No se refiere tanto al orgullo, aunque sin duda su orgullo contribuye a su problema, pero se trata de tener en la mente una meta, y esa meta es fútil, es decir, poca o ninguna importancia de lo que es real, de lo que es verdadero, una mente fútil. La futilidad de la mente, repito, una mente que no le da importancia a lo que es real, a lo que es verdadero. Creen que al morirse se van a llevar sus bienes. Creen que al morirse les va a servir de algo el dinero que tienen. Y no estoy en contra que tú tengas dinero. Mientras lo compartes conmigo, te va bien. No tengo problema que tengas dinero. No tengo problema que tengas bienes, casas, edificios, carros. El problema es la actitud que tenemos hacia esas cosas, que tienen que ayudarnos para servir a Dios de una manera más diligente, más responsable. Porque al final todo eso se queda aquí. Amén. Esa es la diferencia. Es decir, estas mentes razonan y trabajan y luchan para alcanzar cosas insignificantes, cosas temporales, triviales, la cual es pura derrota, fracasos, pequeñeces temporales, pues son terrenales y perecederas, que no dan fruto permanente. Y lo único que dan es dolor y aflicción de espíritu, según Salomón. Salomón dice que todo lo que adquirimos es dolor y aflicción de espíritu. ¿No es verdad? Y allá va y te compras el carro nuevo. Rosalío va y se compra un carro 0 millas. ¿Ok? Y vive tan preocupado que no se lo choquen. Y vive tan preocupado que no se lo rayen. Y vive tan preocupado que no se lo ensucien, que prefieren usarlo. Y tiene 1 año guardado en el parqueo. Una vida preocupada por cosas necias. ¿Me explico? Porque al final todo lo que adquirimos y todo lo que tenemos, si no lo mantenemos en nuestro ser de acuerdo a su justa dimensión, nos convertimos en esclavos de esas cosas. El rico no puede dormir pensando que viene una crisis financiera y los millones que tiene guardados se le desaparecen. Toda esa aflicción de espíritu, si no tomamos las cosas en su debida dimensión. Debemos de trabajar para rescatar a la gente de esta nefasta tendencia y creciente miseria moral y espiritual.
de lástima, vidas con esperanzas fallidas, en derrota. Procuran pero no logran. Repito, procuran pero no logran. Porque sus logros son insatisfactorios, temporales, son como nuevos juguetes. Carro nuevo, nuevo juguete, pasan 2 semanas y se acabó. Yo recuerdo, Pastor Jerry, cuando compró un vehículo. ¿Dónde está mi amigo por ahí, Pastor Jerry? Compró un vehículo nuevo, allá está. Y al segundo día, cuando yo lo vi, me dijo, pastor, ¿quiere manejarlo? No, güey, José, no, gracias, no, señor. Yo no lo manejo. Porque dicen en Chile que en lo ajeno reina la desgracia. Manéjelo usted, ráyelo usted, ensúcielo usted, dáñelo usted, que después al tiempo quizás yo puedo manejarlo. Yo lo manejé ayer, después de 6 años. Cuando ya no era un juguete. Pero cuando compramos un carrito nuevo es un juguete nuevo. Una casa nueva es un juguete nuevo. Un niño nuevo, un juguete nuevo. Hasta que empieza a llorar y a gritar por la noche que no te deja dormir, se acabó el juguete. Un perro nuevo, chiquitico, qué lindo, qué maravilloso, qué lindo, hasta que comienza a gritar, a chillar de noche porque necesita mamá. Amén, amén. No quiero decir nada directo, pero es directo. Esa es la vida, que todo es momentáneo y al momento como un juguete nuevo. Pero al poco rato se acabó. Y tenemos muebles nuevos, sofás nuevos, y nos sentamos y los disfrutamos en los primeros días, y ya después, ¿qué sucede? Se acabó la fiebre. ¿Esposa nueva? No, esposa nueva, no, ni esposo nuevo tampoco, no, a ella no, ya, cuidado, suegra nueva, quizá, ¿ok? Suegra nueva, pero sin esposa nueva, si se pudiese. Eclesiastés capítulo 1. Versículos 2 al 4, Eclesiastés capítulo 1, versículos del 2 al 4. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Óigame, todo es vanidad. Versículo 3, Eclesiastés 1:3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Con que se afana debajo del sol. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El sabio Salomón dijo, todo es vanidad. Y el problema es que cuando tenemos una mente vana, lo que es todo vanidad, creemos que tiene valor porque el pecado nos engaña, el diablo nos engaña, el deseo nos engaña. Y le damos valor. Óigame, y le damos valor a lo que no tiene valor. Y le quitamos el valor a lo que sí tiene valor. La Biblia tiene valor, la iglesia tiene valor, Dios tiene valor, Cristo tiene valor. Todo lo de Dios es valeroso en gran medida. Y muchas veces lo dejamos de lado por irnos tras lo que no tiene valor y el diablo nos engaña creyendo que tiene valor. De tal manera que vivimos preocupados sin dar gracias a Dios por lo que tenemos, porque no hemos alcanzado lo que anhelamos y que todavía no tenemos. Amargados y frustrados por lo que no tenemos y no damos gracias a Dios por lo que ya tenemos. Es increíble cómo el mundo quiere cambiar nuestras mentes y hoy por hoy lo que estamos viviendo, este mundo quiere transformar la mente aún de los creyentes. Cuídate, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien engañar, buscando a quien devorar.
Por lo tanto, las mentes vanas son vidas sin Dios, sin esperanza, vidas de vanidad ilusas. La única conclusión lógica y razonable es la citada en Eclesiastés 12, que yo prediqué tiempo atrás, versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Es decir, lo único que vale la pena al final de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo importante es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y sobre esa base, temer a Dios y guardar sus mandamientos, desarrolla tu vida. Pero no en sentido contrario, desarrollando tu vida de las cosas materiales para luego ver si hay tiempo para las cosas espirituales. Esas son prioridades incorrectas. Que el mundo enseña, lo importante es el cuerpo, la carne, los bienes, las cosas que se ven, cuando la Biblia dice que lo importante es lo que no se ve, que es lo que va a permanecer para siempre. Ya mi esposa dijo amén. Yo le dije que cada vez que dijera amén, yo le iba a dar $500, así que... Sí, porque que alguien diga amén. Yo le dije a ella, cuando nadie diga amén, mi amor, por lo menos diga usted amén y le voy a dar $500. En conclusión, este concepto bíblico que andan en la vanidad de su mente, oiga bien, en conclusión, ha de significar que viven, que se mueven, que hacen o que no hacen, que toman decisiones o que no toman decisiones, que toman acciones o que no toman decisiones, todo sobre la base de mentes llenas de vanidad, es decir, mentes llenas de ideas, conceptos, filosofías, conocimientos, verdades, entre comillas, creencias, valores, principios, éticas, solo de carácter terrenal, pasajero, trivial, efímero y perecedero. Por lo tanto, cosas que existen en la mente no importantes ni trascendentales. Es decir, que viven con mentes llenas, pero vacías. Qué curiosa esta frase. Vivimos con mentes llenas, pero en realidad son vacías. ¿Entiende? Debería entender con todo lo que dije. Mentes vacías, sin sentido, sin verdad, sin relevancia eterna, sin importancia real alguna en el plano espiritual, eternal, celestial. Por lo tanto, los que andan en vanidad de mente, viven por vivir. Viven para comer y no comen para vivir. Usted vive para comer, para llenarse de todos los manjares que el mundo ofrece, o come para vivir. El mundo vive para llenarse, vive para comer todo lo que el mundo ofrece. El creyente debe de satisfacer sus necesidades para vivir, para Cristo, para Dios. Vivir por vivir, vivir para comer y no comer para vivir, vivir para comer o comer para vivir. Simplemente nosotros tenemos que comer para vivir y no vivir para comer todo lo que el mundo ofrece. Hay un versículo que dice por allí, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una vida existencial, no trascendental. Vidas que existen por existir, sin saber por qué existen, sin saber para qué existen. Vidas sin metas, sin propósitos, sin fe en lo real y sin esperanza en la esperanza real, solo en su vana esperanza.
sin saber ni esperar nada del mañana, vivir por vivir hoy. Esa es una mente vana. Por lo tanto, vidas que darán frutos solo de carácter terrenal, perecedero, frutos que desaparecerán, que se quemarán, que se corromperán, que se pudrirán, frutos que se deteriorarán. Vidas como simples pollitos, como simples perrillos de la calle. ¿Usted ha visto los pollos cómo viven? ¿Usted ha visto los perrillos cómo viven? Viven por vivir, son animalitos. Vidas sin trascender lo terrenal. Nacieron, vivieron, existieron y murieron. Y según ellos no hay más nada después. Mentes triviales y pasajeras. Pregunto, ¿tiene usted esta mente vana en su vida? ¿A dónde lleva esta mente vana? A ninguna parte. Al hoyo y a la eternidad, separado de Dios en el infierno para siempre. ¿Cómo es el andar, el vivir de una persona sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? No solamente que andan en la vanidad de su mente, sino que por causa de que andan, viven, se mueven en la vanidad de sus mentes, de alguna manera tienen el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:17 allí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, primer punto, en la vanidad de su mente. Segundo, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. En el griego creo que es escotizo. Y la palabra escotizo para entenebrecido significa el entendimiento obscurecido, oscuro, con la luz apagada, no hay luz. Romanos 1, versículo 21 al 23. Este pasaje nos enseña lo que es de alguna manera vivir con el entendimiento entenebrecido. Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto explica la causa de la pequeñez, la futilidad, lo insignificante del estilo de este tipo de vidas que viven sin valor, sin esperanza alguna, porque tienen una mente vana. Por lo tanto, tienen su entendimiento entenebrecido, obscurecido. Y por muy educadas que sean estas personas, su entendimiento está oscurecido. Segunda de Corintios 4:4, entendamos lo que dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó, selló, cerró, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo ciega, oscurece el entendimiento del ser humano. Permítame desarrollar esta idea brevemente. Esta condición del entendimiento oscurecido, entenebrecido, cegado, esta condición es producida, óigame bien, aunque involuntariamente en el hombre, por causa del Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Nacemos con la naturaleza caída, pero esto no ha de implicar de ninguna manera, como algunos indoctos
piensan y pretenden enseñar que el hombre, por causa de esto, estaría completamente inhabilitado en responder al llamado tierno y amoroso de Dios por medio de su gracia preventiva, gracia preveniente, la cual llamando, la cual iluminando, la cual libertando, la cual capacitando, nos permite oír, entender y responder voluntariamente de manera afirmativa en fe y arrepentimiento al llamado de Dios para así poder ser salvos. Pues, notemos algo. Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermano, este entendimiento oscurecido por el diablo no significa que el hombre está completamente inhabilitado. Significa que hay una respuesta de parte de Dios por medio de la gracia preveniente, que liberta, que ilumina, que liberta, que capacita para que podamos entender la palabra de Dios y responder positivamente al llamado de Dios que hace Dios al ser humano para ser salvo y cambiar su estatus nefasto, cambiar su estatus de oscurecimiento en su vida. Porque la Biblia dice en muchos versículos, como dice aquí, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, el que quiera, implicando que el hombre puede responder al llamado cuando la gracia preveniente, preventiva, va trabajando en el hombre por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, iluminándolo, libertando su voluntad, capacitándolo para oír, entender y responder en fe y en arrepentimiento al llamado que Dios le hace para ser salvo, para tener vidas cambiadas. Por lo tanto, aquel que permanece en un estado de entendimiento entenebrecido, sin Cristo y sin esperanza, es el resultado de una actitud rebelde, soberbia, de aquel que no quiere estar cerca de Dios y se aleja de Él. Pues entendamos y nunca olvidemos que existe, bíblicamente hablando, el concepto inequívoco, incuestionable, irrefutable, humano, de rebeldía, de soberbia, de arrogancia, de orgullo en el hombre, con mentes vanas y con entendimiento entenebrecido. Y muchos se olvidan de esta realidad bíblica. Se olvidan de que existe el concepto rebeldía, el concepto soberbia, el concepto de orgullo, que el hombre no quiere responder a Dios por su pecado y por su orgullo y por su arrogancia. Y se olvidan de la rebeldía que hay en el hombre, creando doctrinas de carácter filosófico o de carácter lógico nada más, convirtiendo esas filosofías en conceptos de acuerdo a lo que yo entiendo, conceptos heréticos, que no son bíblicos, porque el hombre no es que no puede responder al llamado de Dios, es que no quiere por su soberbia, haciendo Dios al hombre responsable de no responder. Creando doctrinas fundamentadas en la lógica, en el raciocinio, en huecas filosofías humanas, convirtiendo esto en conceptos heréticos, a mi entender, no bíblicos. Personalmente creo
que los hipercalvinistas, yo lo creo, los hipercalvinistas es una tendencia herética por varias razones. Así que Pablo mencionó que ellos tenían el entendimiento oscurecido, lo cual significa que la persona sin Cristo ha perdido su percepción de valores espirituales y morales. Esto es exactamente lo que está siendo promovido hoy en nuestros días. La pérdida de la percepción de valores, principios éticos correctos, sociales, aplicables y funcionales para la vida de hoy. Teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo su entender, su mente, su inteligencia oscurecida, ensombrecida, apagada, entorpecida, corrompida, dañada, inhabilitada por el pecado, por la naturaleza caída, por su rebeldía, por su soberbia, por sus mentes vacías, creando en el hombre la responsabilidad en él. Ciegos a todo lo vital, ignorantes a todo lo de Dios, ignorantes del camino de la salvación, del amor de Cristo. Incluso en el mejor de los casos, la comprensión natural humana, el sentido común, que ayudada por la gracia de Dios preventiva, pudiendo hacernos entender, no puede descubrir estas cosas. ¿Por qué? Porque no lo dejamos, porque no queremos, porque queremos seguir nuestra propia vida pecaminosa. Se ha dicho verdaderamente que el erudito más joven en una escuela dominical, a la que se le ha enseñado los elementos del evangelio básico, tiene más luz que el más sabio de los paganos en el mundo. Sigamos. Primero, la mente. Primero, el Señor exhorta a los hermanos de la iglesia de Éfeso a que dejen de andar con esas mentes vanas, vacías, que produce, que mueve a un entendimiento oscurecido, lo cual nos lleva al tercer punto: ajenos de la vida de Dios. Según el comentario Escuela Bíblica, ellos estaban alejados de la vida de Dios por dos razones: por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. Esta es la imagen de todo aquel gran sector de la humanidad que vive sin Cristo. Se trata de la rebelión de Adán, que ha sido heredada por su descendiente, la terquedad. Qué figura patética, tétrica, sombría, nefasta del ser humano en la actualidad, de la humanidad en la actualidad. Y lo trágico es que el ser humano que vive en vanidad de mente, entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios, esta clase de ser humano, lo trágico es que él cree que está viviendo una vida de calidad, cree que lo está pasando bien, cree que está disfrutando verdaderamente la vida, creyendo que todo lo de él está bien, creyendo por lo tanto que nada malo le ocurrirá, y de repente se le caen los castillos en el aire y se le derrumbó todo, porque creyendo que estaba bien, se le derrumba todo lo que creía que estaba bien, porque no estaba bien, estaba mal. Se derrumban vidas. ¿Usted cree que la cantidad de suicidios que existen hoy en día son casualidad? Se derrumban vidas, se derrumban matrimonios, se derrumban familias, se derrumban sociedades, se derrumban iglesias. Porque aquellos que andan con una mente vana, el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por el corazón duro, creen que todo está bien. No, todo está bien. Todo está bien, ¿no? Nada malo. Y no se da cuenta del terremoto que está ocurriendo en su vida. Y que termina por destruirle todo lo que creó. Que termina por destruirle todo lo que levantó.
porque fue sobre la arena. La Biblia dice, sabio es aquel que levantó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron huracanes, terremotos y tempestades, y la casa permaneció porque estaba sobre la roca, y la roca es Cristo, su palabra. Pero terrible aquel que construye su casa sobre la arena, porque al venir los vientos, las aguas y las tempestades, fue grande la ruina. Y por eso terminan volviéndose locos, suicidándose, yéndose a la droga, yéndose al alcohol, divorciándose, destruyendo familias, hijos, destruyendo iglesias, destruyendo sociedades. Estas personas ignoran completamente la inestimable ventaja de tener una relación con Dios en Cristo. Y aparte de los daños físicos, el resultado final espiritual de esa situación es un endurecimiento y una creciente insensibilidad e inconsciencia de su ser, en su mente, en su corazón. Ignorancia y dureza. La razón de la lejanía para con Dios. A través de la vida mundana su corazón se ha vuelto duro, insensible a las influencias espirituales, sin percibir belleza en las cosas divinas, ni preciosidad en las promesas divinas, ni excelencia en la imagen divina, ni menos temor por las advertencias del juicio de Dios. Y esto los hace ignorantes, descuidados, necios, tontos, no pudiendo soportar una vida espiritual, una religión vital. Odian la idea misma del servicio espiritual y de entrar a una iglesia. Lo odian porque para ellos todo eso no sirve. Pero el tiempo es el mejor amigo de la verdad. Recuerdo cuando rendí mi vida a Cristo, 18, 20 años de edad. Amigos se rieron de mí. Amistades y familias se rieron por mi tendencia, por mi deseo de predicar, de enseñar. Y aprendí esta frase de alguien: el tiempo es el mejor amigo de la verdad. De aquí a 20 años vamos a ver cómo estoy yo. Y yo se lo decía, y vamos a ver cómo tú estás. Y varios de los que me atacaban murieron de sobredosis, de balazos o en la cárcel. Y aquí estoy yo, vivito y coleando. Y cuando voy a Chile dicen, oye, pero los años no han pasado sobre ti. Yeah, right. Yeah. Y esto los hace ignorantes, descuidados, necios, tontos. Tienen una vida excluidos, separados, rechazando y en oposición, en contrariedad constante a Dios. Autoobstruidos, autobloqueados voluntariamente por sus mentes vanas. Ajenos, extraños, forasteros a todo lo de Dios. En estas personas no existe nada de Dios, ningún interés de Dios. Son personas ajenas, extrañas, inadecuadas, foráneas a todo lo divino, por culpa de su rebeldía, por culpa de su soberbia, por culpa de su entender oscuro, por culpa de su mente vana, por culpa de su naturaleza caída, lo cual, vuelvo a repetir, no los inhabilita para responder al mensaje de Dios, porque la gracia de Dios quiere trabajar en ellos, quiere moverse en ellos, quiere libertarlo, quiere capacitarlo, quiere hacerlo entender, pero ellos no quieren. Nada de interés espiritual, nada de interés bíblico, nada de interés celestial. Todo es interés terrenal. Fiestas, trabajo, dinero, vacaciones, carro, casas, propiedades y 1500 cosas más pasajeras y efímeras y triviales. Todo es de interés contrario a Dios. Todo es de interés ajeno a Dios, alejado de Dios.
Así que por causa de que andan en la vanidad de su mente, por causa de que tienen el entendimiento entenebrecido, por causa de que son ajenos a la vida de Dios, porque han caído en este laberinto sin salida, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aceptemos y entendemos una vez más, entendamos. El Evangelio se entiende por causa de la gracia que capacita y liberta. Pero estas personas ignoran la voluntad de Dios porque tienen su entendimiento oscurecido. Están ajenos a la voluntad de Dios por causa de la dureza de su corazón. Por tanto, no saben porque no quieren saber, porque no les conviene saber. Juan capítulo 3. Estos son versículos clave frente a esto. Juan capítulo 3. Versículo 19. Y esta es la condenación. Versículo 19. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. La verdad llegó al mundo. Que ilumina, que liberta, que capacita. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La voluntad del hombre los llevó y los arrastró a las tinieblas. Amar las tinieblas, porque están llenos de tinieblas por dentro, llenos de oscuridad, y quieren vivir de acuerdo a las tinieblas, de acuerdo a la oscuridad, de acuerdo a su tendencia ajena de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, que la esperanza, que la salvación, que la vida nueva, que la vida eterna, vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, versículo 36, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, busque ahí Juan capítulo 9, versículo 40 y 41. Cristo enfrentándose a los judíos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, con Cristo, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Para los judíos, según ellos justificaban su vida, pero Dios no se la justificaba. Pues los fariseos se jactaban de su conocimiento, pero eran ciegos guiando a ciegos. Eran de aquellos que pudiendo ver, no querían ver. Diferente a los que no podían ver y querían ver. Por lo tanto, aquellos que pudiendo ver, no queriendo ver, no iban a alcanzar nada de las bendiciones y la libertad de Dios. Pero aquellos que no pudiendo ver, pero queriendo ver, la gracia de Dios les renace, les nace en ellos. Las personas escritas por Pablo aquí en Éfeso y los fariseos ciegos con quienes Jesús discutía, viven y quieren vivir en las tinieblas, porque las tinieblas son parte de ellos, porque las tinieblas están morando con ellos, les gobiernan y les controlan. Vidas ignorantes de Dios y de los verdaderos valores. Vidas que son dirigidas por su yo, por sus intereses, por sus inclinaciones de carácter terrenal, temporal, vanos, vacíos, ilusorios, fuera de Dios, sin Dios. De tal manera que al no buscar, aprender, ni llenarse de Dios, lo que en ellos hay es una flagrante, evidente, clara y muy alta pared como coraza, por su ignorancia, por dureza de corazón, la cual les es cómoda, les es placentera, aparentemente útil. Efesios capítulo 4 para ir terminando. Efesios 4, versículos 17 y 18.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como andan los otros gentiles, los cuales Dios no quería que anduviésemos, que andan en la vanidad de su mente. No debemos andar en esto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, si estamos en Cristo, ya no está entenebrecido. Busquemos la luz, busquemos las cosas de Dios para que la oscuridad salga de nuestra vida. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiero llevarlo al versículo 20, por favor, allí, para ir terminando. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, enseña y les dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que está diciendo el Señor por medio del apóstol Pablo, Cristo no tiene estas características. Él es toda luz. Él es todo lo que tiene que ver con Dios. Y si ustedes y si nosotros hemos sido enseñados por Cristo, no debemos seguir en esa oscuridad, en esa tendencia. Es imposible. Pero mire la frase siguiente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire la frase siguiente. Si en verdad la habéis oído. ¿Será acaso que el Señor, por medio del apóstol Pablo, está creando algún tipo de duda, de inquietud, de interrogante? Si es que en verdad la habéis oído. ¿Es de verdad que usted rindió su vida a Cristo? ¿Es de verdad que usted escuchó la voz del Señor? ¿Es de verdad que usted es salvo? ¿Es de verdad que la luz de Cristo está en su vida? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído. Y yo voy a añadir esta frase con la segunda. Si en verdad habéis sido por Él enseñados. ¿Ha sido enseñado usted por el Señor? Por lo tanto, si no hemos aprendido esto a Cristo, porque en Cristo no existe nada de esto que hemos descrito. Y si en verdad le hemos oído, y si en verdad hemos sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Somos diferentes. Somos diferentes. Hay algo que me mueve aquí adentro, que me motiva a buscar la Biblia, a venir a la iglesia, a escuchar palabra de Dios, a tener compañerismo con los santos en Cristo, a participar activamente, responsablemente, diligentemente de las cosas de Dios. Hay algo que me mueve aquí adentro. ¿Qué es lo que es? Que fui enseñado por Cristo, que he oído la palabra de Cristo y fui salvado por la sangre de Cristo. Por eso se mueve mi vida en esta dirección. Y la tuya. Repito, ¿ha oído usted a Cristo, la voz de Cristo, la palabra de Cristo? ¿Ha sido usted enseñado por Cristo? Puesto en pie. Padre, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Le damos gracias porque ella nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos reprende. Le damos gracias porque ella es el alimento, el maná del cielo
que cada día nos nutre, nos alimenta, nos desintoxica, nos ilumina para desarrollar vidas de acuerdo a lo que en Cristo hemos visto y hemos aprendido. De tal manera que dejando al viejo hombre afuera, despojándonos del viejo hombre, podamos revestirnos del nuevo, que está guiado y agolpado con las verdades de Cristo. Bendice, Señor, tu palabra. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De verdad que usted ha oído a Cristo? ¿O todavía hay tendencia de vivir una vida vana, fútil, perecedera, inestable, que no nos lleva a ninguna parte? Preocupados de lo terrenal, preocupados de lo temporal. ¿Es verdad? ¿Todavía hay tendencias en su vida en esta dirección? El entendimiento entenebrecido, es decir, no logro mirar las dimensiones celestiales que Dios ofrece en Cristo para mi vida. ¿Será que mi vida se conduce ajena a Dios? Pastor, ¿y cómo yo descubro cuál es el grado de contacto que usted tiene con la Biblia en la semana? ¿Usted ora? ¿Lee la Biblia? ¿Asiste cada vez que puede a escuchar palabra de Dios? ¿Se involucra en todo lo que es espiritual? Porque estamos involucrados altamente en cosas pasajeras y triviales que son necesarias, pero tienen un orden en la vida del creyente, prioridades correctas. Si es que en verdad la habéis oído. Si usted muriera hoy día, ¿usted es salvo? ¿Es salva? ¿Es creyente? Si usted muriera hoy día, ¿se va al cielo de verdad? ¿Tiene la seguridad de ir al cielo? No porque ha creído en una iglesia, no porque ha creído en una religión, no porque ha creído en un hombre, sino porque ha creído en Cristo. Tiene su vida lavada y limpiada con la sangre de Cristo para ser salvo e ir al cielo. Cristo le ofrece una nueva vida. Cristo le ofrece esperanza de gloria. Cristo le ofrece una vida transformada, cambiada, con dirección hacia el cielo, hacia la vida eterna. Una vida que se va a ir acabando lo temporal y lo trivial y lo pasajero que hay en nosotros para ir poniendo lo celestial, lo divino, lo eternal. Vidas que viven con un propósito. Vidas que viven con razón de vivir. Vidas que no viven para comer, sino que comen simplemente para poder vivir, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder vivir la vida cristiana. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿De qué manera Dios habló su vida? ¿Qué impide que hoy día usted venga a los pies de Cristo? A la esperanza de la vida eterna en Cristo. Quizá un niño, un joven o un adulto o ya una persona mayor nunca ha rendido su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y la palabra le ha enseñado que tiene una vida vana, una vida obscurecida, creyendo que es y no es, creyendo que todo está bien y usted sabe que no está bien. ¿Qué impide que usted reaccione por la gracia de Dios, que liberta para oír y entender y aceptar el mensaje para salvación? Quisiera usted que el pastor orase con usted y por usted y le enseñase brevemente cómo ser salvo, ir al cielo. A ver, ese niño, ese joven, ese adulto que necesita
venir a Cristo porque sabe que si se muere se va al infierno, pero que quiere ser salvo, quiere ser salva para ir al cielo. A ver esa mano levantada en señal que quiere rendir su vida a Cristo, solamente levantando su mano y bajándola. Iglesia, hay un mensaje que hay que compartir con amigos, familiares, compañeros de escuela, de trabajo. Que el mundo que está se va acabando. La crisis es grande y va a ir creciendo. Solamente hay esperanza en Cristo, que trasciende lo temporal, lo terrenal, más allá, porque llega a lo eternal, a lo celestial. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios la bendiga.